Como todos los días sábados, está con nosotros a través del hilo telefónico el señor doctor Paulo Jordán, a quien saludamos de la manera más comedida. Paulo, buenos días. Arranquemos con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que no terminamos de entender. El Contencioso Electoral acaba de ordenar el día de ayer que se permita la inscripción de Abdalá Bucaram como candidato asambleísta. O sea, uno termina preguntándose qué les pasa, ¿no? O sea, está fijo que con este Consejo Nacional Electoral los delincuentes van primero. ¿Qué significa inscribir la candidatura de Bucaram? No solo que es candidato, sino que se paralizan todos los procesos, que tiene amnistía y que puede salir a hacer campaña sin ningún problema. Es decir, viva la impunidad. Bienvenido. ¿Cuál es tu criterio? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que están siempre con Colosal en Ecuador y en el mundo. Bueno, Fernando, realmente todo lo que va pasando con el Consejo Nacional Electoral es impredecible. Ya no sabemos qué está pasando internamente, qué problemas tienen internamente, pero hay una descoordinación total. Imagínate que ya hace un mes y medio o 2 meses terminó supuestamente el proceso para aceptar las candidaturas. Incluso había candidaturas que se rechazó. Y ahora de pronto, con tantos recursos que van presentando los candidatos y los partidos, los movimientos, ayer también nos enteramos con sorpresa que el Tribunal Contencioso Electoral ordena o dispone que el Consejo Nacional Electoral en pleno disponga ya la inscripción de todos los candidatos del partido de FE, encabezados por Abdalá Bucaram, a la Asamblea Nacional. Realmente te digo, es vergonzoso, es sorprendente todo lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Creo que en todas las elecciones ha habido polémica, ha habido problemas, pero como vamos viendo en este proceso electoral es increíble, ¿no? Tú acabas de decir, gente condenada, gente con grillete, ahora vemos autoridades con grilletes, con órdenes de prohibición de salir del país, con medidas cautelares que se están inscribiendo y algunos son autoridades en la actualidad. Entonces, pero también estamos viendo que las leyes están mal, pues. No puede ser posible que alguien que está acusado o está siendo procesado por concusión, por enriquecimiento ilícito o por tráfico de influencias, qué sé yo, pueda ser candidato y nos vengan a representar, ¿no? Se entendería que los candidatos o las personas que van a representarnos son personas diáfanas, son personas limpias, con un pasado, con antecedentes, pero vamos viendo ahora lo contrario. Ahora vamos viendo que cualquiera nos puede representar, cualquier delincuente, cualquier sinvergüenza, cualquier pillo puede ser candidato y nos podría llegar a representar. Y ese es el problema. Es incomprensible lo que vamos viendo, Fernando. Y esto da una tremenda inseguridad jurídica y esto da un mal mensaje afuera, ¿no? Porque acuérdense que nosotros necesitamos inversión extranjera, necesitamos que la gente venga a trabajar, venga a producir en el país, pero esto da un mensaje pésimo afuera, Fernando. Definitivamente. Y necesitamos inversión extranjera. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, por ejemplo, anuncia el pago de 98 millones de dólares a los gobiernos locales, que es correcto. Sin embargo, el problema del fisco es que no tiene centavo partido por la mitad. Tiene que contratar a los médicos posgradistas, pero no tiene el dinero. Y ese es uno de los inconvenientes, o sea, de los graves inconvenientes. La pregunta es, ¿cómo va a salir el gobierno de todo esto? ¿Cuánto más nos va a dejar endeudados? Porque el gobierno sigue subsistiendo a base de nuevos préstamos. Ustedes, Fernando, acabaron de pasar una entrevista a este economista Costa Borneo. Creo que es un problema que todos los ecuatorianos estamos preocupados. Prácticamente estamos viviendo de los préstamos. Préstamo tras préstamo, préstamo tras préstamo. Yo no sé en qué momento este gobierno
no tomó las decisiones más adecuadas para poder prever, ¿no? Estamos conscientes que la pandemia también vino a complicar las cosas, pero es algo que ya se venía, pues, ¿no? Acuérdate que desde el año 2015 el gobierno de Correa comenzó a endeudarse y comenzó a utilizar todos los recursos públicos, a tomarse los recursos del Banco Central, a tomarse los recursos del seguro, de la seguridad social, a tomarse los recursos de los fondos privados. Y entonces comenzamos a pensar, y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues no, comenzó el precio del petróleo también a bajar, los precios de las materias primas a nivel internacional comenzaron a bajar. Y bueno, y si tú tenías un gasto tan grande, tenías que comenzar a financiar de alguna manera. Entonces este problema se comenzó a dar en el 2015, ya vamos 2020, y elegimos a Moreno, eligieron a Moreno, no sé si legalmente o ilegalmente, porque todo eso está entredicho, y nos decían que Moreno, el mismo Correa nos decía que Moreno tenía la experiencia suficiente para gobernar y para tomar las decisiones adecuadas, y vemos que lo que se ha hecho es dejar que se agraven los problemas. Entonces, ahora el Estado tiene un proceso de iliquidez tremendo, no tiene recursos para pagar, como tú mismo acabas de decir, a los empleados públicos, no tiene recursos para transferir a los gobiernos autónomos, no tiene recursos para pagar a los proveedores, no tiene recursos para pagar la deuda externa. Entonces estamos viviendo artificialmente, solo y exclusivamente de los préstamos. Y eso preocupa porque ¿cuándo vamos a terminar con esto, no? Es como un hogar. Si un hogar vive solo de la tarjeta de crédito o solo de préstamos, estamos jodidos, pues no. Definitivamente. Y ahora Carlos Vera dice que el CNE Gov, es decir, el Consejo Nacional Electoral, considera postergar elecciones hasta que la ONU se pronuncie sobre el reclamo de un binomio que jamás debió registrar y solo por la ficción de estimular la mayor participación, como dijo la señora Tamaín. Por eso nada más no lo han descalificado. Le están haciendo el juego. Y la pregunta es, si dicen que quieren estimular la mayor participación, ¿por qué no inscriben a Noboa? ¿Y cómo así ahora van a postergar elecciones? Lo dice Vera, y uno termina preguntándose qué es lo que está pasando. Se está refiriendo al binomio del títere, entonces al binomio correísta, y como le han pedido a la ONU que se pronuncie, ahora están pensando en esperar el pronunciamiento de la ONU y retrasar elecciones, postergar las elecciones. O sea, uno no termina de entender, pues. Bien complicado, porque Fernando, realmente nosotros hemos dicho, estamos ante un gobierno que creo que lo único que quiere es ya que se termine esto. Un gobierno que no tiene las decisiones, no tiene las ideas importantes para poder salir de estos graves problemas que tenemos. Imagínate, si el Consejo Nacional Electoral, desde el comienzo, hubieran asumido todos con responsabilidad, pese a la diferencia de criterios que pueden tener los vocales, hubieran hecho cumplir el código de la democracia y los reglamentos. El momento de establecer los requisitos para aceptar una candidatura, alguien no cumplía, se quedaba fuera. Simplemente se publicaba lo que presentaba, y si los documentos eran fraudulentos, simplemente se decía. Pero tuvieron ellos mismos la osadía, tuvieron ellos mismos la cobardía, no sé, la complicidad en aceptar candidaturas que no cumplían con los requisitos. Entonces, eso está creando un problema muy grave, ¿no? Sería delicado para la democracia, Fernando, que se posterguen las elecciones. En una situación tan complicada que estamos atravesando, tan catastrófica, tanto en el ámbito económico como en el sanitario, donde que el país requiere, ojalá, un gobierno con mejores ideas, con mejores propuestas, en tantos temas, en el tema económico, en el tema sanitario, en el tema de la corrupción. Tenemos 16, 17 candidatos, como que esto fuera, pero una maravilla, ¿no? Y todos tendrían la varita mágica y la solución para venir a solucionar todos los problemas. La mayoría no tienen idea, Y en medio de todo este caos, yo no sé quién le dijo al consejero Verde Soto, que es el que está caminando al filo del precipicio en los últimos días, que la solución por el tema de la pandemia es que votemos de acuerdo al número de nuestra cédula.
Si tú tienes una cédula número 1, por ejemplo, tendrías que votar a las 7 de la mañana, tendrías que estar levantado a las 6 de la mañana para ir a votar. Y tendrías, no sé si una hora, media hora, no sé cuánto tiempo designen. Y uno termina preguntando si, ¿cómo así? Si tú tienes, no sé, el número 9 o 0 al final de la cédula, tú tendrías que votar al borde de las 5 de la tarde. ¿Cómo así? O sea, ellos solo tienen que cumplir y hacer cumplir la ley. Y la ley dice claramente que un año antes, no se pueden hacer reformas al proceso electoral. Cualquier reforma que ellos planteen es para futuro, no para ahora, pero pretenden hacerla saltándose la ley. Hay, Fernando, una violación expresa de todas las normas. Y hemos dicho, el código, la democracia, sus reglamentos han sido violentados en muchos aspectos, desde el inicio, desde el momento que los candidatos tenían que aceptar las candidaturas. Ellos crearon el problema y ahora están complicadísimos, ¿no? No saben qué hacer. El hecho de la pandemia ha conculcado un montón de derechos que la Constitución prevé. El mismo hecho de la libre movilidad que tenemos como ciudadanos, el libre derecho a salir y a la libertad que tenemos a movilizarnos. Lo que tú dices es una verdad, ¿no? Si ellos no preveyeron, tuvieron tiempo suficiente para poder hacer algunos cambios, no lo hicieron en su momento adecuado, es obvio, no lo podrían hacer. Creo que por el tema de la pandemia se podría tomar algunas alternativas, pero ya decir que vas a votar según el número como que está muy atrasado. Muy atrasado, por cierto. Eso ya no se puede hacer. A esta altura es imposible hacerlo porque no se puede cambiar la legislación. Pues, o sea, nos quedamos como estamos. Ya no se puede regresar más. Y nos quedamos pensando en algo que nos preocupa. Un nuevo caso internacional de coimas. Ecuador otra vez está inmerso en esto. Y estamos hablando del caso Vitol Inc., que acordó pagar 135 millones en Estados Unidos para resolver un caso que refiere dinero entregado a funcionarios ecuatorianos a cambio de una serie de contratos. Aquí está involucrado el inefable Nixel, el señor Arias, se me ve el nombre exacto. Nixel mismo es, ¿no? Nixel Arias. Él está involucrado. En Ecuador no tiene ninguna causa. En Estados Unidos ya admitió culpa. En Estados Unidos está detenido. Y me pregunto, ¿y qué nos está pasando? Y no es el único funcionario. Recordemos que otro funcionario, se me ve el apellido lastimosamente, de Petroecuador, que fue detenido, se llama Alex, pero ya voy a ir recordando el apellido. Alex Bravo. Alex Bravo, sí señor. Igual, con una serie de temas, pero nuestra justicia lo declaró inocente. O sea, ¿cuánto más seguimos enterándonos de los corruptos? Porque el gobierno de Estados Unidos, de carambola, de pasadita, nos empieza a informar. Pero aquí no pasa nada. Aquí siguen, no hay juicio contra el señor Arias, no hay juicio contra el señor Bravo, no hay juicio contra nadie. No se recupera un centavo y seguimos diciendo que la justicia ha cambiado, que ha mejorado, que combatimos la corrupción, que hemos hecho la cirugía mayor, etcétera, etcétera. Y nada pasa. Este caso que tú mencionas, Fernando, es por contratos petroleros, ¿no? Parece que así es. También en México, Ecuador, y no me acuerdo si es en Colombia o Perú también. Pero hablan de que este señor Arias estaba tras unos contratos por $3,000 millones, imagínate. Y de ahí prácticamente las coimas se daban aproximadamente por $200 millones. Creo que es lo que lamentablemente nuestra justicia, Fernando, no funciona bien. Tenemos varios problemas con los jueces. La cantidad también de procesos que están en investigación a través de la Fiscalía ha demorado también, ¿no? Es complicado todo lo que sucede en el país, la corrupción en los diferentes niveles de la sociedad, en los diferentes niveles de las instituciones, yo creo que públicas y privadas también, es terrible, y no podemos salir de esto. Van 14 años del mismo tipo de gobierno,
que no ha tenido la capacidad suficiente para tomar las medidas más adecuadas. A veces se cree que todo está en ciertos funcionarios, cuando se sabe que la corrupción está en los grandes contratos, está en los grandes negocios, ¿no? ¿Y en quiénes hacen las contrataciones? Pues. Entonces, no veo en este gobierno las decisiones, no veo en los candidatos, tenemos 16, 17 candidatos, no hemos oído hablar qué medidas van a tomar contra la corrupción, si se va a investigar todos los procesos de corrupción, si sale la ley esta para recuperar todos los bienes de la corrupción, van a apoyar, van a respaldar. No vemos decisiones concretas sobre ese tema específicamente, pero mientras tanto la corrupción nos carcome y nos come, y los recursos públicos se han ido, ¿no?, a amasar fortunas privadas de determinados personajes, de determinadas familias, y no sabemos qué hacer. La justicia actúa con una impavidez, con una tranquilidad tan grande y con una impunidad, también hay que decirlo, con una impunidad que el que ha amasado fortunas producto de la corrupción sale libre con una facilidad impresionante, ¿no? Las leyes también han favorecido a la corrupción en todo este tiempo. ¿Cómo puede ser posible que tú o una persona que ha estado involucrado en actos de corrupción, no de $1,000, $2,000, son millones, algunas decenas de millones, y simplemente me acoja al procedimiento abreviado, asuma que voy a colaborar, te quedes 1 año, 2 años y salgas a disfrutar como que nada, ¿no? Y mañana serán nuestros representantes, a lo mejor en la asamblea, en los consejos municipales, serán prefectos, serán alcaldes, serán concejales, no sabemos, ¿no? Entonces creo que las leyes también no están mal, no están bien, hay muchas cosas que va a tenerse que cambiar, pero para eso, Fernando, necesitamos elegir un buen presidente, necesitamos tener una buena asamblea, no la asamblea que tenemos, pues, ¿no? Yo sonrío cada vez que dices aquello, porque no es solo el problema de que elijamos bien, sino de que los que cuentan los votos no nos hagan fraude. Tiempo para hacer pausa. Volvemos en un instante para seguir este diálogo con el doctor Paulo Jordán. Con nosotros el doctor Paulo Jordán y varios temas, porque se nos quedan y hay muchísimos temas. Ya se inician acciones, la Asamblea inicia acciones para proponer un juicio político en contra del titular de la CNC. ¿Por qué se propone un juicio político contra Agustín Albán? Incumplimiento de funciones establecidas por la Constitución y la ley, porque no quiere dar explicaciones, porque no ha asomado, porque no da respuesta a los requerimientos en cuanto a la institucionalización de las universidades llamadas emblemáticas, porque no son emblemáticas. Están preguntándole la situación de los becarios nacionales y en el exterior y no hay ninguna respuesta. Le preguntan cómo así creó universidades en Amazonía ecuatoriana y en Santo Domingo de los Áchilas, incumpliendo la legislación vigente. La legislación vigente dice que tiene que ser aprobada por la
Asamblea Nacional y ellos no han aprobado. Sin embargo, se han creado nuevas universidades. Se le está pidiendo, además, al señor Lenín Moreno, derogue el decreto por el cual ha dejado en acefalía el proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, porque no sirve para nada, lo ha hecho. Pero dicen los asambleístas que esto ha afectado a cientos de familias de la provincia de Imbabura, quienes se han quedado sin trabajo ni otros medios de sustento. O sea, para que no se queden sin trabajo ni otros medios de sustento, hay que seguir despilfarrando el dinero, de acuerdo a la asamblea. Está solicitando que se suspendan los procesos eleccionarios al no existir las condiciones propicias para elegir democráticamente a las autoridades de estas universidades. En medio de la pandemia, en este momento, están pretendiendo elegir rectores, vicerrectores, cogobiernos, presidentes de las diferentes entidades, inclusive tratando de hacerlo a distancia. Y, por ejemplo, la Universidad de las Artes ha dicho que no pueden hacerlo a distancia, que no pudieron, que no se pueden poner de acuerdo. Otros dicen que están pidiendo que cada candidato que se inscriba debe tener el 10% de apoyo. Y decir el 10% de apoyo significa decir que 10% de los profesores X, Y o Z van a votar por él. Y decir aquello, de acuerdo a ellos, transgrede el derecho a la reserva del voto. O sea, que se inscriban nomás los que quieran ser rectores sin ninguna condición. Eso es lo que están pidiendo. Ellos, entre comillas, dicen que son parte de las universidades emblemáticas, que no son emblemáticas. Y si son emblemáticas fue por el robo que hicieron para, entre comillas, ubicar a un montón de correístas allí, que son los profesores, que son los becarios, etcétera, etcétera. Y este es uno de los temas en los que hay que controlar. Lamentablemente, el señor Albán no ha dado ninguna explicación ni a la Asamblea ni a la colectividad sobre el manejo de esta entidad, sobre el manejo de CENESID. Y el CENESID es ni más ni menos la primera entidad en torno al tema del manejo de la educación superior. Y esto no puede seguirse manejando así, pues, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, el CENESID va teniendo muchos problemas, ¿no? El hecho de haber abandonado Yachay, bueno, y te digo, en el gobierno anterior, si bien es verdad que se hizo muchas cosas, algunas cosas pueden haber estado bien, pero otras también estuvieron mal, ¿no? Con grandes inversiones. El problema del gobierno anterior fue que gran parte de inversiones venían del sector público, ¿no? Nunca creyó, nunca delegó en que también se necesitaban los recursos o los capitales privados en la inversión privada o inversión extranjera privada. Entonces muchas obras, ahí vemos, tú mismo acabas de decir, Yachay, verás que ahí funciona la universidad y un centro de investigaciones, ¿no? Que ninguna de las dos cosas ha funcionado bien. Entonces, prácticamente hay cosas como, instituciones como estas están abandonadas. Ahí vemos los ferrocarriles también están abandonados. Hay muchas cosas que se invirtieron por cientos y por miles de millones de dólares que prácticamente en la actualidad están abandonados y a la buena de Dios. La educación está mal hace rato. No sé si a lo mejor el mecanismo para elegir rectores y autoridades anteriormente eran mejores, donde que aparentemente participaban los empleados, participaban los estudiantes, participaban los profesores, participaban las autoridades, ¿no? Pero tú sabes que eso se cambió y de pronto el rector era el que elegía ya decanos, y elegía todo, pues, ¿no? Uh-huh. Como que no perdió esa parte democrática en las universidades. La asamblea ya a punto de salir, una asamblea desprestigiada, una asamblea acusada, muchos de sus asambleístas en temas de corrupción, al último comienza a fiscalizar muchas cosas. Imagínate en esta pandemia, en esta manera de llevar las sesiones virtualmente, no sé si es lo más adecuado. Problemas tenemos muchos en el país, lamentablemente, Fernando, y no podemos salir, ¿no? Creo que este modelo, esta constitución que fue creada por esta izquierda populista, como que necesita muchos cambios y muchas renovaciones, incluido a la misma estructura del Estado. Entonces, y si está mal la Constitución, la educación también está mal, pues, ¿no? Absolutamente. Ahora hay más demanda de universidades, hay más demanda porque obviamente la población ha crecido, ¿no?
Si hace 10 años éramos 12 millones de ecuatorianos, ahora nos dicen que somos 17 millones de ecuatorianos. Y la juventud, la población estudiantil ha crecido también a ritmos importantes, pero a veces por testarudez de la autoridad no se fortaleció las universidades existentes, ¿no? Ha habido universidades tan buenas y reconocidas a nivel nacional e internacional, como puede ser la central de Quito, la técnica de Ambato, donde que se pudo haber fortalecido y se pudo haber ampliado la infraestructura física, la infraestructura de profesores, la infraestructura de equipamiento. Y con muchos menos millones de lo que invirtieron, entre comillas, en Yachay. Y digo, invirtieron entre comillas porque fue un mal gasto nada más. Pero tú sabes que no lo hizo porque el presidente de esos tiempos, él creía en que iba a refundar el país, ¿no? Y como que era un boro y va de nuevo. Entonces tomamos el camino más largo, querer crear instituciones y que esas instituciones comiencen a funcionar, eso va a llevar tiempo, ¿no? Llegar a obtener prestigio, invertir dinero, tú sabes que un dinero que para el país es escaso, no todo el tiempo hemos tenido tiempos de bonanza económica. 1.400 millones de dólares invirtieron solo en la Universidad del Conocimiento en Yachay. 1.400 millones de dólares, lo que es terriblemente abusivo para el país. 1.400 millones es un dineral. Lamentablemente, desde que comenzamos también a manejar los dólares, todo comenzó a creerse que aquí 1 millón, 2 millones de dólares es nada. Y tú mira el resto de países, se valora lo que es 1 millón de dólares, lo que es 500,000 dólares. Aquí nos acostumbramos a gastar por decenas, cientos, miles de millones de dólares como que nada. Ahora mismo, acuérdate, son de venir 4.500 millones de dólares que creo que ya vinieron, y van a venir 2.000 millones más, y la plata y el dinero no alcanza. Y dinero producto de préstamos nada más. Definitivamente, solo se vive de préstamos. Y Jorge Cassis, desde Argentina, dice: la pobreza se dispara y el mundo comprueba que Alberto Fernández es un fraude. Y Irving Gattel dice: el populismo de izquierda fracasando estrepitosamente. A nadie le extraña. Lo indignante, obviamente, es que haya gente que lo defienda. Y Daña Chirinos reitera que María Corina fue asaltada junto con su equipo en el estado Sucre. Pero el gobierno responde que nunca fue un asalto, sino que estaba bajo resguardo. ¿Por qué hago alusión a estos temas tanto de Argentina cuanto de Venezuela? Porque nos pretenden seguir vendiendo lo mismo, pues. Porque pretenden decirnos que el títere es el que tiene mayor opción de llegar. Sería terrible que Ecuador vuelva a votar por el socialismo siglo XXI y que además el día de mañana tiene elecciones en Venezuela. Elecciones otra vez amañadas. Elecciones a las que ya llegó Correa, Patiño y Rivadeneira, Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño, ya llegaron para avalizar las elecciones de Maduro. Son lo mismo, nos pretenden llevar hacia Venezuela y esto es una evidencia más del tema, ¿no? Y lo grave, reitero, es que haya gente que siga creyendo en el correísmo, en las falsas mentiras de los revolucionarios. Es que, Fernando, hay que decir a la gente, como nunca tuvimos un gobierno populista de izquierda que tenía un gran marketing y que ha pasado ya 14 años en el poder, pues, y que manejó grandes cantidades de recursos, producto de la bonanza del precio del petróleo y de algunas materias primas. Hay que decirle a la gente, si ahora el candidato de este sector nos está diciendo que no le gusta la dolarización, si nos dice que van a traer médicos cubanos, que van a traer maestros cubanos, si nos dice que va a dar un bono de rentabilidad para los desempleados de $400. Si tú trabajando ganas $400 y sin hacer nada te van a dar $400, te van a poner a pensar, pues no. Solo si hablamos de solo 1 millón de personas por $400, hablamos de 4.800 millones de dólares que necesitaría para dar en el año en bonos. Yo creo que, Fernando, por más moneda electrónica que vaya a crear, eso es un grave problema, la dolarización, pues, y eso se va a ir al suelo. Entonces, la moneda electrónica que tú creas, tienes que respaldarla de alguna manera, pues, o sea,
la moneda electrónica es darle la maquinita al gobierno para que vuelva a hacer billetes. Y eso es lo que destruyó el Sucre a través de la inflación, pues. Es que eso es, Fernando, eso nosotros, todos los ciudadanos, estamos en la obligación de exigir seriedad a los candidatos. Este candidato que viene a ofrecer cosas maravillosas, después nos van a tener como en Venezuela, pues, Fernando, porque como tú dices, si vas a emitir una moneda electrónica, por más electrónica que sea, tienes que tener respaldos suficientes, pues, y nos guste o no nos guste, el respaldo es el dólar. Entonces, la gente no entiende que eso es a lo mejor ahora un beneficio para muchas personas, pero mañana vamos a estar como los venezolanos, ¿no? Los ecuatorianos seremos los próximos que salgamos a estar en los semáforos, en las esquinas, pidiendo, mendigando ayuda, o esperando que cada 15 días nos den la fundita de alimentos. Eso queremos para el Ecuador. Eso hay que decirles a los jóvenes, eso hay que decirles a todos. ¿Cómo puede ser posible que en nuestra cara nos quieran? Es que llegar a los jóvenes es difícil, porque el joven no te entiende, no te escucha, pero sí le tiene la obligación de escuchar al profesor. Y la mayoría de nuestros profesores son de extrema izquierda. Me refiero a la educación básica y a la educación media. Y en las universidades tenemos profesores extranjeros que solo vienen a ideologizar, que solo vienen a lavar el cerebro a los muchachos, que no vienen a enseñarles ciencia, sino a manejarlos, a maniobrarlos políticamente. Y ese es uno de los temas. Por eso es que muchos no terminan de entender lo grave de elegir a un títere. Pero el joven también tiene que entender, porque mañana tendrá hambre, pues, ¿no? Cuando el padre no tenga dinero, no vamos a estar vendiendo o esperando que el gobierno, como lo hace en Venezuela, como lo hace en Cuba, cada 15 días o cada mes nos dé una fundita con alimentos, pues, ¿no? Pero ya será tarde, ese momento. Creo que estamos viendo lo que pasa en los semáforos, lo que vemos en las esquinas, los letreritos en todo lado. Son gente salida de Venezuela. Entonces, no quiero creer que seamos, perdóname, Fernando, tan torpes para no entender lo que pasa en estos países. Pues, ¿no? Pero ahí viene dos problemas. El primero que ya mencioné, es decir, de una ideologización a través de la educación. Y el segundo, que los padres de familia no tienen tiempo para conversar con sus hijos, para explicarles el problema. Y que muchos padres de familia también fueron afectados por esta ideologización. Es decir, como no leen, como no investigan, como no escuchan informativos, porque mucha gente dice que no hay que escuchar informativos debido a que el informativo le pone mal, le afecta a su psiquis, porque escuchar malas noticias no les es bueno para ellos. Entonces, pretenden vivir simplemente así. Y uno termina diciendo, bueno, si no nos interesamos por nuestro país, si no nos interesamos por algo, pues simplemente ese algo, el país va a terminar quebrando. ¿Por qué? Porque estamos ocupados pretendiendo no enterarnos. Es lo que yo digo siempre. Díganle al empresario que no se preocupe de la contabilidad, que no se preocupe de saber cómo le va a su empresa, que solo llegue, sonría, les dé una palmada a los empleados y se vaya. En 3 meses esa empresa está quebrada si no se preocupan, pues. Eso es lo mismo que pasa en cualquier situación de la vida. Si tú no te preocupas por algo, pues lo terminas perdiendo. Y la gente no termina de entender aquello. El Ecuador es de todos, es nuestra casa grande y es nuestra obligación preocuparnos por nuestra patria. Y eso es lo que no estamos haciendo. No le informamos a los muchachos, nosotros mismos no nos informamos, votamos de acuerdo a lo que digan las encuestas, no lo que diga nuestra ciencia y nuestra conciencia, porque nosotros tenemos que leer y averiguar. Y no tenemos por qué votar por el que diga las encuestas, sino por el que sea el mejor desde nuestra óptica, desde nuestro criterio, desde nuestra visión. Tú tienes toda la razón, Fernando, y lamentablemente toda esta situación económica que vamos atravesando, no de ahora, ya de mucho tiempo atrás, ha llevado a la descomposición de los hogares, ¿no? Pero también sí ha habido siempre en el ciudadano una irresponsabilidad social, una falta de compromiso con el país, una clase política indolente, intolerable, incapaz de llegar a un tipo de acuerdo. Porque creo que como país, Fernando, sí necesitamos en algún momento llegar a determinados acuerdos. No es que nos vamos a poner de acuerdo en todo y vamos a pensar todos igual mañana. No.
pero hay temas trascendentales para el país, Fernando, en el tema económico, en el tema de inversiones, en el tema de la organización, en el tema de la corrupción, en el tema de la estructura del Estado. Fernando, creo que debemos dejar de lado ideologías torpes que no nos llevan a ningún lado. Hemos visto que no funciona en ningún lado, en ningún país. Todos queremos, creo, sería tonto no decirlo, construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Indudable. Pero tú para construir eso tienes que primero producir, generar riqueza, pues generar empleo, generar trabajo, generar divisas. Si no construyes eso, ¿cómo puedes ser solidario? Para que unos pocos sapos se lleven el dinero nada más, los recursos del Estado. Mira lo que pasa en Venezuela. Cerca de 50 países y organizaciones internacionales de todo el mundo han manifestado su rechazo a las elecciones del régimen de Maduro, que busca mañana quedarse con el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. La elección de mañana no tiene ninguna validez y la gente no se puede dejar engañar. Pero mira, le estamos pidiendo peras al olmo cuando esperamos que un gobierno como el de Maduro entienda. Le pedimos peras al olmo cuando esperamos que el correísmo entienda que no va a recuperar la patria, como dicen ellos, sino que la va a terminar de destruir. Y el problema es que le pedimos peras al olmo cuando le decimos a la gente, por favor, entiendan. Si ni los organismos internacionales se pronuncian sobre el caso de Venezuela. Sí, bueno, me dirán, la ONU sí se ha pronunciado, sí lo ha hecho. Pero no es solo cuestión de decir, vea, eso está mal, sino de obligar a que se corrija. Porque si no, se está destruyendo, se está matando, se está desapareciendo el futuro de los pueblos. Argentina, por propia decisión, que vuelve a reelegir al kirchnerismo. En Venezuela, que no pueden salir de Maduro de ninguna manera. Y estos temas son terribles. Y nosotros, que estamos, igual que Bolivia hace poco, volviendo a andar el camino para destruir la patria. Bolivia lo hizo en las últimas elecciones, que muchos dicen es fraudulenta. Sabemos nosotros que tenemos un organismo fraudulento, que es el Consejo Nacional Electoral, pero parece que a nadie le preocupa. Porque los que cuenten los votos son los que van a decidir quién gana, no los votos del pueblo. Bueno, es verdad, todos tenemos muchas dudas, mucha preocupación, falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral, por lo que está pasando mismo, porque desde el comienzo no han actuado apegados al derecho, apegados a las normas, apegados a la misma ley de la democracia y a los reglamentos, no han actuado. Pero, Fernando, creo que el país requiere conversar todos estos temas. A los candidatos no vemos preocupados por el tema económico, por el tema de la corrupción, no vemos. Yo creo que las ideologías son importantes, a lo mejor, pero creo que el país y los ciudadanos están sobre todas las cosas, pues, y el Estado, la supervivencia, la sobrevivencia de la patria está sobre todas las cosas. Pues, si vemos que yo soy un obstáculo para que el país pueda progresar, si hoy soy incapaz como autoridad, lo menos que puedo hacer es hacerme un lado, pues no, pero no me puedo quedar testaruradamente, ciegamente en el poder cuando veo que mi país se está destruyendo, cuando veo que mi sociedad, mis ciudadanos, los más pobres por los que yo hablo, se están muriendo del hambre, están yéndose. No me puedo quedar, pues no, pero para eso necesitamos también que el pueblo reaccione y se levante, pues no. Que el pueblo se dé cuenta. Mira, ahorita evidencias. Correa, Ricardo Patiño y la señora Gabriela Rivadeneira en Venezuela. Y el títere cenando ayer en horas de la noche con el presidente de Argentina. ¿Qué más evidencias quieren? Dos países que están destruidos. Revisen lo que dice la prensa sobre lo que está pasando en Argentina. Lo de Venezuela ya es evidente, pues. Pero las muestras son clarísimas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré a dónde quieres llegar. Eso es así de simple, facilito. Quieren llevar al Ecuador a Venezuela, destruir al Ecuador, cubanizar la economía. Quieren acabar con todo. Obviamente, los únicos que quieren tener dólares son ellos, en sus bolsillos.
mientras el pueblo que pague la destrucción. Y uno termina preguntándose qué nos pasa, cómo pueden tener siquiera la más mínima posibilidad de ser elegidos. Bueno, la respuesta es una sola: con un fraudulento Consejo Nacional Electoral, con todo el dinero que nos robaron, engañándonos a través de encuestas y de medios a los que han alienado, es decir, a los que se han tomado a través de ese dinero. 70,000 millones de dólares que nos robaron es mucho, mucho dinero. Y con eso mismo están pretendiendo volver a engañar al país. Y eso, Fernando, es necesario que todos entendamos, porque ahora la información nos llega, ¿no? Creo que mucha gente, o una gran mayoría, si tenemos acceso a varios medios de comunicación a través del internet, a noticieros, a ver, ¿no? Vean lo que pasa en Venezuela, seamos un poco más conscientes. En Venezuela los servicios de salud están destruidos, la economía está destruida. Los que se han hecho millonarios son un grupillo nada más, que son los que dicen y hablan a nombre de todos, o de los más pobres. La gente está mendigando en la misma Venezuela, esperando que lleguen los 15 días o el mes para que le den la fundita de víveres. La gente se está muriendo desesperada porque en los hospitales no hay lo básico. Vea cómo sale la gente de Venezuela. No es que estamos nosotros, creo, mintiendo, ¿no? Ni difamando. Lo mismo sucede con Cuba, donde que las libertades han sido conculcadas. Usted no tiene la posibilidad de opinar y decir nada. Eso queremos para el Ecuador. Y que un grupillo de vivarachos que ya se han enriquecido y que quieren regresar a seguir mandando aquí, disponiéndose de los recursos, nos quieren tener de miserables, Fernando, para poder seguir dominándonos. No quieren que nos eduquemos, no quieren que nos preparemos, no quieren darnos trabajo para que nosotros vivamos y dependamos de ellos, ¿no? De la fundita de víveres, de los bonos que ellos dan, ¿no? Para tenernos esclavos toda la vida. Hagamos una pausa. Ya volvemos para continuar este diálogo con el señor doctor Paulo Jordán. Nos quedamos pensando en el manejo de la opinión pública que es complejo, que no termina la gente de entender lo que significa. No solo que el manejo de la opinión pública significa darle medios de comunicación por 15 años a un grupo seleccionado de gente que en la mayoría de los casos, primero, ni le interesa manejar el medio. Ponen testaferros para que manejen los medios. Y segundo, lo único que le interesa es el poder político, a cualquier costo. Entonces, si me interesa que el poder político esté a mi favor, tengo que decir lo que quieran las autoridades de gobierno. Ya pasó. Hace 4 años, o un poco menos, se determinó que el concurso de frecuencias era ilegal. La Contraloría sacó un informe, tenían que revertirse frecuencias, más de 300. No se han revertido ninguna. Ahora se vuelve a hacer un concurso en la del estribo, en la ultimita que tenía el gobierno, hacen el concurso y entre comillas quieren dejar entregando las frecuencias de radio por 15 años. Otra vez, sin embargo,
Otra vez, sin embargo, aparecen los mismos beneficiarios que hace 4 años, los mismos que hicieron caer el concurso, otra vez son los mismos beneficiarios. ¿Cuál es el problema? El manejo de la opinión pública. El poco manejo de la opinión pública. Porque hay que reconocer que la gente ya no ve televisión, ahora pone películas. Hay que reconocer que la gente ya no quiere escuchar noticieros. No, se enferman, dicen, entonces no hay que escuchar los noticieros. Hay que moverse a la deriva sin saber, sin enterarse. Ya la prensa no la leen, solo apenas ven el titular en el mejor de los casos. Comentábamos en interno contigo. Las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, con todo lo que nos robaron, está inundada de páginas correístas de gente que no termina de entender lo que pasó o que no quiere entender lo que pasó o a la que no le importa lo que pasó porque sus bolsillos están llenos, porque les están pagando para que mientan y para que engañen al pueblo ecuatoriano. Con ese panorama, las próximas elecciones nos van a llevar al caos y al fracaso como país, pues. Sin duda el panorama es complicado, ¿no, Fernando? Y no entiendo también este gobierno ya en el último tramo, en los pocos meses que le falta, esa necesidad que tiene, ¿no? De entregar las frecuencias de radio, televisión, ¿no? Estamos viendo que hay muchos sectores que se han opuesto, muchos sectores que dicen que hay muchas irregularidades, hay muchos beneficiarios, pese a que la ley prohíbe los monopolios, los oligopolios. Vemos que hay personas, hay empresas que tienen un montón de medios de comunicación, ¿no? Obvio que el manejo de la opinión pública es necesario. Lamentablemente se hace en nuestro medio un manejo interesado, ¿no? Que sirve al interés político de turno. Es que nos dejamos engañar. Mira, por ejemplo, el caso de Yunda. Él mismo decía que eran 50 frecuencias de radio más la frecuencia del canal de televisión, nada más lo que él tenía. Lo decía él. Para ser candidato a la alcaldía de Quito, no podía tener contratos con el Estado. Cuando le preguntaron sobre eso, dijo que ya ha entregado los medios. Si los medios no se pueden entregar, ¿cómo los entregó? ¿Cómo dejó de estar en los medios? ¿Los regaló? ¿Los vendió? ¿Los alquiló? ¿Cómo dejó de estar en los medios? O sea, ¿les entregó a testaferros? ¿Por qué nunca se investiga nada? Hace 2 días salió una noticia referente a que el señor Yunda tiene contratos con el Estado y por lo tanto, además de ser deudor del Estado, no podía, le debe al IES, no podía haber ejercido ninguna dignidad. Sin embargo, muchos medios de comunicación importantes esconden esta información. No la pasan, no la hacen trascendente. ¿Será porque el municipio de Quito tiene publicidad en los grandes medios? Entonces no hay que tocarle al pana, pues. Entonces olvidémonos de este tema, que nadie se entere de que el señor Yunda le debe al IES desde hace 4 años y que nunca pudo haber sido ni candidato, peor alcalde de Quito. Y no pasa nada, y sigue pasando nada. Y hay impunidad. Y ese es el tema, pues. Quito, por eso es que ahora Quito, Fernando, pasa los peores momentos, pues, ¿no? Yo creo que de su historia como ciudad. Realmente Yunda no es lo que la capital, lo que Quito requería, ¿no? No tiene una buena planificación. La ciudad se ha dejado invadir. Tuviste en octubre los problemas que tuvo Quito. Se dejó que se incendie, que se destruya. Y no hubo una autoridad que lidera, ¿no? Ese es uno de los mayores... No, las autoridades lideraron la destrucción. El propio Yunda enviaba vehículos del municipio para abastecer a los manifestantes, la prefecta Pavón. O sea, que no se quiera reconocer esto, que se pretende esconder esto es otra cosa. Pero hay los videos que los muestran, pues. Y bueno, cuando los pueblos nos equivocamos en elegir, ¿no? Tú sabes, la votación que tuvo Yunda, ¿no? Y Pavón en Quito, creo que no llegaba al 22 o 23%. Pero es porque también, lamentablemente, los partidos políticos, Fernando, no quieren trabajar en unión, porque nuestros políticos están envanecidos, están entontecidos con un ego superior al que realmente tienen, y porque no se piensa en función del país. No se trabaja
a mediano ni a largo plazo. Son intereses momentáneos. Mientras, hemos de insistir, mientras no se profesionalice los partidos políticos de nuestro medio, mientras no se democratice, mientras no se trabaje profesionalmente, nuestra política va a seguir siendo así, mediocre, de una a dos personas, de familias, y eso no permite que la sociedad avance. Pues, ¿cuánta gente valiosa hay en nuestro medio, Fernando? ¿Cuánta gente emprendedora, como tú mismo lo has dicho? ¿Cuánta gente que ha creado empresa, ha creado industria, que podría participar en política? Pero con el nivel que tiene nuestra política, con la aceptación que tiene la política, no sirve. Entonces, hay muchas cosas que debemos mejorar, superar, pero lamentablemente esta falta de cultura legal, esta falta de cultura en las normas, en las leyes, llevan a esto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que si yo estoy prohibido por ley, por norma legal, a ser candidato a una dignidad, ¿no? Y yo participo igual, como que nada pasa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral estuvo en obligación de descalificarle porque no cumplía con los requisitos, pues. Más aún si yo soy deudor del Estado, o deudas que mantengo, qué sé yo, con el Servicio de Rentas Internas, con el SRI, con la Contraloría, lo que sea. Tengo una prohibición para participar en política. ¿Y cómo puede ser posible que estos organismos de estas instituciones como el Consejo Nacional Electoral, que estaba en obligación de descalificarlo, no lo hizo? Que los medios callan, que muchos medios son interesados, y tú sabes que eso no es de ahora, ¿no? Que viven a veces del chantaje, viven de la extorsión. Es verdad. Y ese es el problema, ¿no? Y mira, y no pasa nada. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana ha pedido a la Judicatura que se suspenda el concurso de jueces. Más bien, han ordenado, porque ellos no piden, ellos tienen la potestad, han ordenado la suspensión de este concurso. No les hacen caso, han tenido que recurrir a las autoridades. Ayer el Colegio de Abogados del Pichincha también se sumó a la suspensión del concurso de jueces. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es amañado, pues. Porque se ha demostrado que no están los mejores. Porque las calificaciones son de vergüenza, pues. Hay jueces que sacaron 0,5 sobre 10. Es lo mismo que decir 1 sobre 20. Que no llegan ni siquiera a insuficiente. O sea, que han sido demasiado mediocres para haber sacado una calificación de 0,5 y quieren ser jueces. Y todavía ese concurso sigue adelante. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y hasta cuándo? El Consejo de la Judicatura sigue insistiendo que el proceso se hizo y que tiene que concluirse. No puede ser posible si no tengo material, si las calificaciones son bajísimas. ¿Por qué insisto en sostener un concurso de jueces que ya se ve que no tiene ninguna funcionalidad y que no va a ser positivo para el país? Pero, Fernando, acuérdate quién nos vendió y quién puso en la Constitución que todos los puestos o los cargos públicos deberían someterse a un concurso, a unos concursos públicos de méritos y oposición. Pero concursos públicos de méritos y oposición, Correa, pues. Pero lo que hizo Correa fue amañar todo concurso público. Por supuesto, pues. Eso ha dado oportunidad perdóname la reiteración, al oportunista, al mediocre, al vivaracho, al sapo, al esbirro, al perro. Eso es todo. Aquí todos sabemos que puede haber gente más capaz, pero si no, tú no gozas de la confianza del jefe inmediato o del que está en el cargo público, llámese alcalde, tú no entras, es todo. Entonces el Consejo de la Judicatura pasa lo mismo, a través de los concursos ahora para este cambio parcial que hay en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que todo eso hay que suspender en su momento. Yo soy partidario, Fernando, que esa Constitución del 2008 no sirve. Soy honesto, no sirve. Deberíamos regresar a la del año 1998. Habrá que hacer sí esta reforma, la reforma en su momento sí, pero esta Constitución actual, en su estructura, es pésima.
A lo mejor en su parte filosófica puede ser adecuada, pero es demasiado idealista. Nos ha llenado de derechos y de garantías como ciudadanos, que en la práctica ninguno se cumple. En una sociedad como la nuestra, donde que todo se maneja a través de intereses políticos, intereses de grupos, de partidos, al honesto, al bueno, al capaz, al que realmente tendría los méritos, ¿cuántos no entra? Estos mecanismos, estos concursos han servido para que el oportunista, para que el mediocre, para que el esmiso, para que el peso, para el incondicional llegue a esos cargos. Acuérdate, pues, en la Corte Constitucional, ahí estuvo Pamela Martínez, pues, de vicepresidenta. Gente sin la mayor formación, sin la mayor educación, sin la mayor experiencia. Pues tenemos nuestras instituciones ahora, así pues. Y por cierto, otra más del estribo, el presidente Moreno cambia todo el alto mando militar. A 5 meses de irse, se le ocurre cambiar todo el alto mando militar. ¿Saben cuánto cuesta eso para el país? Porque el que se va primero con todos los honores, se va con los premios, se va con un sueldo, e inmediatamente hay que ascender a los que vienen para que ocupen estos cargos. O sea, esto no es gratis, tiene un alto costo y ya estamos a 5 meses de que se vaya y el nuevo gobierno que venga obviamente cambiará también el alto mando militar para tener gente de su confianza en esta institución tan importante. Y eso no lo dudes que pasará, Fernando. Y el Estado gasta tanto dinero en preparar a todos estos mayores, generales, todo. Han hecho una carrera, en algunos casos debe ser una carrera muy meritoria, ¿no? Muy sacrificada, muy esforzada. Imagínate también dedicar 35 años y de pronto por intereses políticos o intereses determinados, simplemente te digan mañana chao. Es duro, ¿no? Claro. Pero mira el tema. ¿Qué va a pasar con esta gente que acaba de ascender en este instante? En 5 meses, o sea, el país ha demorado 5 años en prepararlos para que puedan asumir el nuevo cargo. Por lo menos 5 años y una gran cantidad de dinero. Y van a estar menos de 5 meses, pues. Porque el nuevo gobierno los va a cambiar. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido lo que está haciendo Moreno, otra vez. Pero nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Los periódicos ponen la noticia, pero nadie comenta. Somos pocos los locos que comentamos contra estos temas que son injustos y que no son normales. Injustos inclusive para los que acaban de ser nombrados, porque no van a durar. Por supuesto, Fernando. Lamentablemente está dentro de las potestades que tiene el gobierno nacional, ¿no? No sé si a lo mejor el tema de la inseguridad que vive el país es lo que le llevó a cambiar a Moreno, ¿no? Estamos viendo que el gobierno de Moreno en estos últimos tiempos dejó, no sé si por la pandemia también, que la inseguridad en el país esté rebasando los límites normales, ¿no? Pero ese es un tema policial. O sea, el ejército no tiene que ver en temas policiales. La seguridad interna es de la policía. Y en la que puede colaborar el ejército si es que el propio gobierno lo dispone. Pero realmente los militares no están para el tema de seguridad interna. Eso es la verdad. Un militar está preparado para disparar, para proteger el territorio nacional, para defender al país de otra manera. Su preparación es totalmente diferente. Entonces, no se puede culpar al ejército del problema de la inseguridad. Entonces, menos se puede culpar a los militares de esta acción, porque ellos solo están en apoyo cuando el gobierno lo dispone y no lo ha dispuesto, porque cortó la emergencia hace ya 4 meses, pues. Pero de todas maneras, estamos conscientes y claros con lo que tú dices, concordamos también lo que tú dices, es una gran verdad, ¿no? Quienes están en la obligación de garantizar la seguridad interna es la policía y sus diferentes instituciones. Y el ejército obviamente garantiza la seguridad externa, ¿no? Pero en estos tiempos actuales donde que la delincuencia normal está rebasando los límites, Fernando, creo que si necesitamos que los militares
coordinen el trabajo con los policías, creo que no nos quedaría otro, pues, porque no podemos dejar que la delincuencia nos acorrale como lo está haciendo en estos últimos tiempos. Pero esa es decisión del presidente. Si él decide ya no declarar un estado de emergencia, ya no pueden los militares coadyuvar con la policía, pues. O sea, ahí viene el tema de la decisión política. Bueno, te digo, mi apreciación es que el gobierno de Moreno ya no debería, o sea, es un gobierno que está cansado, Fernando, es un gobierno que no tiene ideas ya y el país requiere refrescar sus líneas como en el fútbol, ¿no? Requerimos un gobierno más fresco, con nuevas ideas, con nuevas iniciativas, que venga a solucionar los graves problemas que tenemos. Eso es lo que en la actualidad yo veo. Lo que no queremos es que salga un pillo y entre otro, uno nuevo, no nos interesa. Al cerrar, nada más, una impresora china de 250 euros, unos planos que pueden ser bajados del internet y unas partes metálicas fáciles de encontrar bastan para construir un subfusil semiautomático. La amenaza real de las armas 3D se instala en el mundo. Es lo que está pasando ya. O sea, con una impresora china y ya en 3D ya tienes para armar un fusil. Se hablaba del porte de armas. Ahora este puede ser una realidad y es algo de los que empieza a preocupar al mundo. Esto se habló hace 4 años, pero no funcionó en ese entonces. Pero en este instante estamos más que cerca porque ya se ha probado. Está funcionando esto. Y uno termina pensando esta amenaza de las armas 3D fabricadas en casa, estas sí ya son un verdadero problema, porque los delincuentes van a poder fabricárselas, mientras la gente normal, común, silvestre, que no cree en la violencia, no va a tener cómo defenderse. Y esa es una de las preocupaciones. La ciencia debe ayudarnos, pero tiene que ser muy cuidadosa también, ¿no? Bueno, tú sabes que la violencia, y aquí en el Ecuador también se está hablando, ¿no?, de autorizar que la gente, que los ciudadanos portemos armas, ¿no? Un tema demasiado sensible, demasiado delicado para todos, porque armar a los ciudadanos también, nosotros creo que hemos considerado que somos un pueblo pacífico, un pueblo que quiere paz, ¿no? Lamentablemente las instituciones que están encargadas de garantizarnos la paz ciudadana, la tranquilidad ciudadana, como son, en este caso, la policía, la misma justicia, que a través de sus fallos vemos con asombro cómo fue posible que delincuentes que asaltan, que tienen graves antecedentes, salgan muy pronto, ¿no?, o demasiado rápido, con antecedentes de asaltos, de robos, con unos agravantes impresionantes, y los jueces los liberen con una facilidad tan absoluta. Llama la atención, y esto está llevando a esto, ¿no? Lo que tú dices ahora con la tecnología que cambia tan rápido, la tecnología que está dando tantas facilidades a todos los ciudadanos en muchos aspectos, pero también en estos aspectos, como tú dices, de la impresión de armas 3D, también nos puede traer muchas complicaciones, porque armar a los pueblos, armar a los delincuentes, tú sabes que no todos podemos tener una salud mental buena, ¿no? Llevará más violencia, a lo mejor en los hogares, en las familias, en los barrios. Muy delicados estos temas, Fernando. Creo que los ciudadanos del mundo, del país, tenemos que reflexionar sobre esto. Creo que todas las instituciones están en la obligación de hacer su trabajo adecuadamente para evitar armar a los ciudadanos en general. No participo mucho de portar armas, nunca lo hemos tenido. Sí es verdad que en ciertos momentos, cuando nos vemos ante la inseguridad que nos acorrala, que nos asusta, que a veces ni en la casa podemos estar en paz, sí te pone a pensar, dice, ¿por qué no tengo algo para poder defenderme? Pero creo que tenemos que meditarlo mucho. Pero por eso es un llamado a todas las instituciones que están en la obligación de ofrecer su seguridad. Pues ahí está la policía, ahí están la fiscalía, ahí están los jueces, que tienen que impartir la justicia como se debe. Ahí está el Estado, ¿no? La Constitución nos garantiza seguridad, nos garantiza libre movilidad, nos garantiza paz, nos garantiza trabajo. Entonces,
hay que hacer y obligar a que se cumplan las leyes también, Fernando. Temas que nos preocupan. Pablo, muchas gracias. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Un buen día. Muchas gracias a todos los amigos que están siempre con Colosal. Una cosa nada más al cerrar para mis amigos, para la gente que tiene la bondad de escucharnos. Moscú inicia la vacunación masiva contra COVID-19 con Sputnik V o Sputnik V. Pero la pregunta es, ¿y cuándo se aprobó por la Organización de Salud de Europa, por la Comunidad Europea? La respuesta, nunca. Y una nota sobre Joseph Sager, uno de los políticos más próximos al primer ministro húngaro. Era el encargado de manejar las relaciones públicas. Él estudió con Orbán, fue becado por Soros, fundaron Fidesz, redactó una constitución machista homófoba, era la voz de Orbán en Bruselas, hasta que hace pocos días cayó en una orgía gay. Ahí se le cayó el mundo y la gente lo pudo conocer de cuerpo entero. Son algunos de los temas importantes. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir a través de Colosal, a que sí le dice la verdad.